Voy a presentar atentado terrorista en España en la transición. Voy a empezar hablando del contexto político y social en España. Si bien a lo largo de la historia española se puede observar como incluso desde los borbonistas, donde se surgieron como un movimiento liberal en el cual pretendían quitar la monarquía y convertirla en constituciones, se ve desde ese punto cómo existe una división entre las ideologías, una ideología que es extrema derecha y una ideología que es extrema izquierda. Los de extrema derecha son conservadores, por otra parte los de la extrema izquierda son liberales e incluso republicanos. Estos van a estar en conflicto constantemente y van a chocar, y eso se ha reflejado en eventos muy importantes históricos, tales como la Guerra Civil Española, donde se enfrentaron estos con el fin, ya que los de la extrema izquierda estaban obteniendo fuerzas, sin embargo ellos querían arrebatarle poder de los de la extrema derecha. Por otra parte, lo que esto conllevó fue que en realidad terminó siendo un fracaso para los de la extrema izquierda y terminó siendo una victoria para los de la extrema derecha, de manera que justo después de esto surgió el régimen franquista, en el cual el dictador Franco llevó a cabo una dictadura en España. También es muy importante mencionar que el franquismo terminó en el momento en el que Franco murió, de manera en la cual se le conoce como la España transición a la época que surgió después. Como bien estamos planteando esto nos lleva a nuestra situación de la vida real, que tiene que ver con un atentado terrorista que se llevó por parte de la derecha, extrema derecha, quienes tenían tanto ideales franquistas y que en la transición española, al cobrar mucha fuerza y mucha influencia, la extrema izquierda, los de la extrema derecha quisieron tomar acciones extremas con el fin de frenar este crecimiento, de manera en la que llevan a cabo un atentado terrorista que se le conoce como la Matanza de Atocha. En este se llevan a cabo con pistolas y se asesinaron a 7 abogados importantes de la extrema izquierda, de manera en la cual esto repercutió grandemente, ya que los resultados de atentados terroristas fueron lo contrario de las expectativas, ya que por una parte el movimiento obrero se fortaleció y también se fortaleció el comunismo y el movimiento socialista en España, y como por ende también poco a poco los de la extrema derecha iban perdiendo el poder y se estaba dando más en forma la transición española, lo cual nos lleva a nuestra fuente de conocimiento, que consiste en hasta qué punto los extremos de la ética son incapaces de conciliarse, hasta qué punto la extrema derecha es incapaz de conciliarse con la extrema izquierda debido a sus puntos de ética. Entonces vamos a empezar hablando de los extremos de la fe, que son la ideología y la religión. O sea, recordemos que la fe consiste en creer en algo sin evidencia, y esto consiste en tener confianza y compromiso con una determinada interpretación de la experiencia y de la realidad, de manera que justamente de la determinada interpretación de la experiencia y de la realidad surgen las ideologías y las religiones, que van a variar de acuerdo a las raíces, a los valores y contexto. De manera que entre las grandes religiones existen diferentes posturas que incluso pueden llegar a ser opuestas entre sí, y por ende pueden llegar a ser extremistas y ser el extremo una de la otra, lo cual nos lleva a cuestionarnos qué conlleva a los conflictos ideológicos, que estas ideologías que son opuestas entren en choque. También es muy importante mencionar la razón, que es una forma de conocimiento como extremidad. La razón consiste en ir más allá de la experiencia. Es por esto que justamente puesto que la razón se puede considerar como el extremo opuesto de la emoción, la fe, la intuición. Primeramente se puede considerar el extremo de la emoción y la intuición, ya que la emoción y la intuición justamente tiene que ver en el momento en el que se hacen las cosas, lo cual se traduce a la experiencia inmediata. Es por esto que al ir más allá de la experiencia inmediata uno deja de lado la emoción y la intuición. También otra forma de conocimiento que se puede considerar extrema de la razón es la fe, ya que la fe consiste en ir más allá de la razón.
ya que incluso al creer cosas sin evidencias se tiene que dejar de un lado los criterios de racionalidad que simplemente evalúan el conocimiento, de misma manera que en el momento en el que se evalúa el conocimiento se deja de lado la experiencia inmediata. También es muy importante mencionar la ética, que justamente la pregunta de conocimiento nos plantea de los extremos. La ética es un área de conocimiento que nos plantea si existe un parámetro entre dos extremos, el bien y el mal. ¿Cómo sabemos cuando algo es bueno y cómo sabemos cuando es algo malo? En general, la ética considera que el bien surge a partir del bien común. Para que sea bueno, tiene que ser algo común. Sin embargo, en el caso de las religiones, ¿cómo afirmamos cuál religión es buena, cuál es mala? ¿Cuál ideología es correcta y cuál es incorrecta? De manera en la que justamente este batalla de los extremos se puede reflejar en unos ejemplos como el blanco y el negro, que se pueden armonizar y hacer gris. Sin embargo, la oscuridad y la luz no se pueden armonizar. De manera en la cual nos lleva a cuestionarnos si se puede considerar el bien y el mal y hasta qué punto la ética justificaría un acto hecho por fe como un atentado terrorista por la matanza de Atocha. Ahora es muy importante mencionar el extremismo derecho, que él buscaba ser racional tomando en cuenta y tomando de raíces los Borbones y la cultura en la cual se tenía un apego a la religión católica y a los valores que ésta tenía. Es por esto que en la época de Franco se consideraba varios intelectuales que la gente tenía valores morales. Sin embargo, en la transición de la España se veía que la sociedad se estaba pudriendo y que la sociedad ya se había resignado. También es muy importante mencionar que el extremismo derecho durante esa época no solo tenía que ver con los borbonistas, la monarquía y ese tipo de sistemas, sino que estos también tenían influencia de la Alemania de Hitler con el nazismo y la Italia de Mussolini con el fascismo, ya que estas eran también extremas ideologías de extrema derecha en otros países. También es importante mencionar el extremismo izquierdo, que en este caso se ve reflejado en el socialismo y el comunismo, que vienen de la teoría de Marx, de la síntesis de la clase explotadora y la clase explotada, y el anarquismo, que considera que el gobierno es el mal de la sociedad, que la autoridad, que el mal de la sociedad viene debido a la autoridad. De manera en la cual estos extremismos izquierdos van a tener adaptaciones a la religión católica, sin embargo en varias posturas van a estar en choque y en contra de los extremos derecha, de la extrema derecha. Lo cual nos lleva a nuestras conclusiones. ¿Son conciliables los extremos? Entonces, con base en los argumentos presentados, se puede decir que los extremos no son conciliables, ya que para que se puedan considerar extremos, los extremos tienen que ser opuestos. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, en el caso de los de la extrema derecha, en el momento en el que ellos ceden para que a favor de los de la extrema izquierda, estos dejan de ser opuestos y por ende dejan de ser extremos. Es por eso que los extremos nunca van a ser conciliables, porque en el momento en el que se forma un gris de un blanco y negro, ya no existen, el blanco y el negro ya dejan de ser extremos. Es por eso que los extremos siempre van a ser inconciliables y por ende consiste en que siempre van a estar en conflicto, lo cual nos lleva a otras situaciones de la vida real, tal como lo es el comunismo, la Guerra Fría en cuanto a la batalla entre el comunismo y el capitalismo, que ambas tienen dos posturas diferentes en cuanto a sistemas socioeconómicos, incluso gubernamentales. Es de esta manera en la cual estos dos extremos justamente son extremos porque pelean, tienen choques entre lo que cada una pretende. Una pretende justamente basada en el capital y otra en la comunidad. Por otra parte, también se puede ver en el Medio Oriente justamente cómo existe dos posturas diferentes. Por una parte existen justamente como mencionamos, que de una religión podrían abarcar diferentes posturas. En el caso del Medio Oriente existe la cultura musulmana, que la cultura musulmana tradicional en realidad son buenos, sin embargo los de la cultura tradicional hubo como una disruptiva que llevó a cabo los yidaístas y estos son terroristas. También Israel y Palestina, que ambos tienen origen del Medio Oriente desde antes, y estos tienen incluso conflictos desde la época antes de Cristo.
Entonces estos también son dos extremos que son inconciliables. Gracias.